Dios, deseamos ver tu gloria, queremos verte ya, separando el cielo a tu regresar. Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho, transmitiéndole desde Lima, Perú. Continuamos con los discursos acerca de revelación del Espíritu Santo. Vivimos en un momento muy angustioso en toda la tierra, en nuestros pueblos. Hay mucha angustia en muchas partes del mundo. Muchos de nuestros países están viviendo en guerra, en conflictos, también en desastres naturales. Hay mucho dolor en muchas familias de la tierra, en muchos santos de los últimos días. ¿Cómo hacer frente a esas aflicciones, pruebas que vienen a nuestras vidas? El Señor nos ha aconsejado que podamos tener el Espíritu Santo con nosotros siempre. El tema de hoy es el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo, por el elder David Bernard. Entonces damos inicio cómo obtener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Sí, vamos a ir a la página directamente del web de la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días. Este mensaje fue dado en octubre del año 2010, sí, en una conferencia general. Como principio general, el elder Bernard, miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, nos enseñó lo siguiente. Estas 4 palabras, recibe el Espíritu Santo, no son una declaración pasiva, más bien constituyen un mandato del sacerdocio. Una amonestación autorizada para actuar y no para que simplemente se actúe sobre nosotros. Él empezó diciendo lo siguiente. Mi mensaje se centra en la importancia de esforzarnos a diario. He resaltado esta parte, estas 3 palabras, de esforzarnos a diario. ¿De qué vamos a esforzarnos a diario? Por recibir en verdad el Espíritu Santo. Ruego tener el Espíritu del Señor y lo invito para que instruya y edifique a cada uno de nosotros. Vamos a recordar este mensaje dado por el elder Bernard hace 15 años aproximadamente. El don del Espíritu Santo. En diciembre de 1839, mientras estaba en la ciudad de Washington, D.C., para solicitar indemnización por los daños causados a los santos de Missouri, José Smith y Elías Higby escribieron lo siguiente a Hyrum Smith. En nuestra entrevista con el presidente de los Estados Unidos, nos preguntó en qué se diferenciaba nuestra religión de las otras religiones en esos días. El hermano José dijo que diferíamos en la forma de bautizar y en el don del Espíritu Santo por la imposición de manos. Consideramos que todos los demás aspectos están comprendidos en el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad. Esto tiene que estar bien fundamentado en nuestro ser, en nuestras mentes y en nuestro corazón. Es el tercer miembro de la Trinidad. Él, el Espíritu Santo, es un personaje de espíritu y da testimonio de toda verdad. Sé que el Espíritu Santo, al ser miembro de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un Dios también. En las Escrituras se hace referencia al Espíritu Santo como el Consolador. Veamos lo que el Señor nos enseñó
en Jerusalén, escrito por Juan, el apóstol Juan. Está en capítulo 14 y vamos a leer del 16 al 27, porque necesitamos instruirnos acerca del Espíritu Santo, para que quede bien grabado en nuestras mentes, en nuestros corazones. Veamos lo que dice la Escritura. Son palabras del Salvador Jesucristo. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir. Fíjense en las palabras del Salvador Jesucristo. Muchos se rogan en el mundo que lo pueden tener el Espíritu Santo y que hablan por el poder del Espíritu Santo. Pero acá dice algo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. Le está diciendo a sus apóstoles y discípulos el Salvador Jesucristo. Porque mora con vosotros, les dice a ellos, y estará en vosotros. Les dice además, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Qué nos dijo el Salvador? No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros, vendré a ti. Todavía un poquito y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Él estaba con él, con sus apóstoles y sus discípulos. Y le dijo todavía un poquito y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Ellos sí. Los apóstoles y discípulos le iban a ver. Porque yo vivo, les dije. Y Él vive al día de hoy y por las eternidades. Y les da una promesa. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Y vosotros en mí. Y yo en vosotros. Y esto el mundo lo confunde porque piensan que Dios, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona. Pero aquí lo aclara muy bien. En aquel día vosotros, estamos en estos días, sí, a Jesús de Nazaret no lo vemos físicamente. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Y vosotros en mí. ¿Cómo es eso que nosotros estamos en Jesús, el Hijo? Porque lo conoceremos. Porque escucharemos su voz. El Hijo escuchaba su voz del Padre cuando estaba en la tierra. Ahora nosotros, por el poder del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, podemos escuchar la voz del Padre y del Hijo a través del Espíritu Santo. Entonces, si tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, se cumple esta profecía, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Es lo que dice el Señor Jesucristo. Cuando tenemos al Espíritu Santo con nosotros, el Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial están en nosotros. De ahí la importancia del Espíritu Santo con nosotros. Aprenderemos un poco más hoy. Es un día especial. El versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿A quién se manifestará? El Salvador Jesucristo, a quien le ama. ¿Y quién es el que verdaderamente le ama?
aquel que guarda los mandamientos de Dios y los guarda. Los vive. No los posterga o los usa por conveniencia, sino es aquel que guarda los mandamientos. El Salvador dice, aquel que guarda mis mandamientos es el que me ama. Por esto sabremos si alguien ama al Señor. ¿Cómo sabemos que alguien ama al Señor? Alguien que guarda los mandamientos. Se esfuerza por guardarlo al pie de la letra. De esa manera, da testimonio que verdaderamente amamos al Salvador Jesucristo. El versículo 22 le dijo a Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Una excelente pregunta de Judas. Recordemos, Judas, no el Iscariote, el que traicionó a Jesús, no, fue el otro Judas. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él. ¿Qué dijo el Señor? Vendremos a él. ¿A quién? Aquel que guarda sus mandamientos. El Padre y el Hijo vendrán. En otras palabras, vendrá a nosotros, vendrá a ti, hermanas, y guarda los mandamientos. A ti, hermanos, y guarda los mandamientos. ¿Y qué dice además? Y haremos morada con él. Si el Espíritu Santo reina en nuestros hogares, en nuestra familia, como esposos, como hijos, entonces, ¿qué dice el Señor? Que vendrán el Padre y el Hijo y harán morada con nosotros. Convertiremos a nuestro hogar un pedacito de cielo. Vendrán y harán morada con nosotros. ¿Queremos eso, hermanos y hermanas? Yo sí lo quiero. Mi familia lo quiere. Nos esforzamos por que el Padre y el Hijo puedan hacer morada en nuestro hogar, en nuestras vidas. El versículo 24 dice nuevamente, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, dice el Salvador, sino del Padre que me envió. ¿De quién son las palabras? Del Padre Celestial, transmitidas a través de su Hijo Jesucristo. En el versículo 25 dice, estas cosas os he hablado estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. El Espíritu Santo vendrá a nosotros por medio del Padre. El Padre enviará al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Por eso la importancia de la oración continua, dirigiéndonos a nuestro Padre Celestial en el nombre santo y sagrado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y se cumplirá esta promesa del Señor. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo nos enseñará, dice, todas las cosas. Repito esta palabra. Todas las cosas. Porque no hay secretos para el Espíritu Santo. Así lo dijo el Señor. Y además dice, y os recordará todo lo que os he dicho. Es por eso la importancia de leer las Escrituras, la palabra del Señor. Y por el poder del Espíritu Santo,
nos hará recordar, dice, todo lo que nos ha dicho nuestro Salvador Jesucristo, nuestro Padre Celestial. Y finaliza en ese versículo diciendo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Cuando hablamos por el poder del Espíritu Santo sentimos una paz, una tranquilidad interior. El Espíritu Santo viene cuando estamos en paz, en tranquilidad. ¿Queremos la paz del Señor? Tenemos que estar con el Espíritu Santo para que la paz venga a nosotros, esté con nosotros. Recordemos estas palabras entonces del Señor. La paz os dejo, mi paz os doy. ¿La paz de quién? La paz del Señor nos da a nosotros y nos dice y nos advierte. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo a la paz que viene del Señor Jesucristo. La verdadera paz proviene de Jesucristo. En el mundo se habla mucho de paz, paz, paz. Pero no es la paz verdadera. En estos últimos días, hermanos, si están hablando de paz y prometen paz, no viene del Señor. Viene del enemigo, que está vendiéndote una paz superficial, engañadora. La verdadera paz proviene de Jesucristo. Proseguimos aprendiendo más. Asimismo, en el libro de Mormón, en Moroni 8:26, nos dice algo importante. No sé qué me pasó. Internet sí hay. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver lo que dice 8:26. No quiere nada saber con 8:26. Muy bien. Veamos entonces, no 8:26. Nos dicen, ya leímos 14, versículo 26 ya. Ahora vamos a Doctrina y Convenio 50:14. Un maestro. Dice que el Espíritu Santo es un maestro. No quiere nada con... Bueno, les invito, hermanos, a poder leerlos ustedes mismos. Doctrina y Convenio 50:14, que nos dice que el Espíritu Santo también es un consolador y un revelador, que nos dice en 2 Nefi 32:5. Vamos a probar si esta vez viene. No quiere el sistema. Parece que está fallando. Bueno, así a veces falla. Muy bien. Continuamos entonces directamente con la lectura del mensaje de Bernard. Las revelaciones del Padre y del Hijo se transmiten mediante el Espíritu Santo. Cuando alguien dice, y eso escuchamos en el mundo generalmente, Dios me habló, Dios me dijo, el Señor me dijo. ¿Qué dice? Que las revelaciones del Padre y del Hijo se transmiten mediante el Espíritu Santo. Él es el mensajero del Padre y del Hijo y testifica de ellos. Así que toda revelación viene
por medio del poder del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo. Es cierto que podemos ver, aún hablar con nuestro Padre Celestial de forma directa. Cuando Él lo permite, como lo obtuvo José Smith, o como otros profetas lo vieron al Padre y al Hijo también. Fue también a través del Espíritu Santo. Si no tuviéramos el Espíritu Santo, no podríamos verlo ni espiritualmente. Porque son dioses. Viven en los cielos. Y es por el poder del Espíritu que podemos verlo. Quizá con estas mentes físicas no, sino con los ojos espirituales y por el poder del Espíritu Santo. Cuando Oliverio Cowdery, en el templo de Kirtland, Oliverio Cowdery y José Smith estaban viendo al Salvador Jesucristo recibir su templo, las personas que estaban acompañándole ese día no lo vieron, pero sintieron la influencia del Espíritu Santo y pudieron escuchar las palabras de José Smith, que conversaban y sintieron que estaban conversando con el Salvador Jesucristo, pero más no lo vieron. El Espíritu Santo se reveló además en modo espiritual, pero para Oliverio Cowdery y José Smith, ellos sí lo vieron y dieron testimonio de ello. Así como en el monte Sinaí, Moisés veía y conversaba directamente cara a cara con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y alguna vez lo hizo con el Padre Celestial. Y lo hizo por medio del poder del Espíritu Santo, porque fueron, dice Moisés, que fue transfigurado. De otra forma no podría soportar. Entonces las revelaciones del Padre y del Hijo se transmiten mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mensajero del Padre y del Hijo y testifica de ellos. Si tenemos un testimonio del Padre y del Hijo y lo sabemos y está muy profundizado en nosotros, ha sido por el poder del Espíritu Santo y es por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta a los hombres y las mujeres de la tierra como el poder, así como el don del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice? Muy bien, acá hay dos cosas que tenemos que comprender. El Espíritu Santo se manifiesta a los hombres y las mujeres de la tierra, en forma general, como el poder, así como el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo como poder, así como el don del Espíritu Santo. El poder puede llegar a una persona antes del bautismo. Es el poder convincente de que Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor. O sea, viene el Espíritu Santo como poder, como el poder, para dar testimonio de ¿qué? De Jesucristo. Y viene a todo hombre y mujer antes del bautismo, para que ellos tengan un testimonio. Y eso por la oración de fe de aquel amigo de la iglesia que está investigando la iglesia. Continúa diciéndonos el de Berna: mediante el poder del Espíritu Santo, los investigadores sinceros pueden obtener una convicción de la veracidad del Evangelio del Salvador, del Libro de Mormón, de la realidad de la restauración y del llamamiento profético de José Smith. Estas verdades se puede obtener y lo obtuvimos nosotros antes de ser bautizados por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo supimos que el Evangelio era verdadero, que el Libro de Mormón era otro testamento de Jesucristo y de la realidad de la restauración
y del llamamiento profético de José Smith. Por eso sabemos por el poder del Espíritu Santo que José Smith fue y es un profeta de Dios. Y lo supimos por el poder del Espíritu Santo antes de ser bautizados. Ahora, continuamos con la lectura. Ahora nos dice que el don del Espíritu Santo, ya no es del poder, sino ahora estamos hablando del don del Espíritu Santo, se confiere únicamente tras el debido y autorizado bautismo. Luego del bautismo, por la imposición de manos de parte de aquellos que poseen el sacerdocio de Melquisedec, el Señor declaró: sí, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para la remisión de sus pecados. Sí, bautizaos en el agua, y entonces vendrá el bautismo de fuego y del Espíritu Santo. Y por la imposición de manos confirmaréis en mi iglesia a quienes tengan fe, y yo les conferiré el don del Espíritu Santo. ¿Quién dice que nos conferirá el Espíritu Santo? Es el Salvador Jesucristo. En palabras textuales lo dice. ¿Cómo es esto? No dice que por la imposición de manos confirmaréis en mi iglesia a quienes tengan fe. Nosotros como poseedores del sacerdocio ponemos las manos, le conferimos, le confirmamos miembro de la iglesia y le decimos: recibe el Espíritu Santo. En esos momentos, si aquel hombre o mujer tiene fe en Jesucristo, ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, entonces el Salvador dice, ¿qué dice? Yo les conferiré el Espíritu Santo. Así dice. Entonces, ¿quién nos confirió el Espíritu Santo? Hermanos y hermanas, el Señor mismo, nuestro Salvador Jesucristo mismo nos confirió el don del Espíritu Santo. Muy bien. Hoy estamos aprendiendo y posiblemente yo he leído tantas veces esta parte, pero hoy comprendo y entiendo que el Señor mismo, mi Salvador Jesucristo, me ha conferido el don del Espíritu Santo. Continuamos. Al respecto, el apóstol Pablo aclaró esta práctica a los efesios cuando preguntó. Vayamos a la pregunta. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, o sea, después de Juan, a saber, en Jesús el Cristo o Jesús el Mesías. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Quién envió el Espíritu Santo? El Padre Celestial. ¿Quién les confirió? El Salvador Jesucristo. Por eso dice, vino.
de arriba. Vino sobre ellos el Espíritu Santo. Lo pueden leer en Hechos 19, del versículo 2 al 6. No se está dejando ver esos versículos. Me hubiera encantado leerlas. ¿Sí? No se deja. ¿Sí? Muy bien. No sé, desconozco por qué no se está permitiendo. Bueno, proseguimos, no nos quedemos. Continúa diciéndonos el Bernard. El bautismo por inmersión es la ordenancia preliminar del Evangelio a la que debe seguir el bautismo del Espíritu a fin de que sea completa. Alguien que se haya bautizado y no haya recibido el Espíritu Santo, en otras palabras, no ha sido bautizado. Para que la ordenanza del bautismo sea completa, ¿qué tiene que recibir? El bautismo del Espíritu, el don del Espíritu Santo. Entonces, millones de almas en la tierra manifiestan que han sido bautizados, pero verdaderamente no lo han sido. Y Pablo da testimonio de ello. Porque ellos comprendieron que habían sido bautizados por Juan el Bautista. Pero nada sabían del Espíritu Santo. Nadie puso sus manos sobre su cabeza y le confirieron el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Recordemos entonces, hay muchos amigos y amigas que no quieren unirse a la iglesia porque dicen, ya estoy bautizado. Yo también fui bautizado creo al mes de haber nacido. Era un bebé. ¿Qué iba a saber yo de esas cosas? Y por eso puedo decir ahora, con el conocimiento que el Señor nos está dando, ¿he sido bautizado? No. Me ando llamando un par de gotas de agua en la frentecita. Unas gotitas porque no me dieron tanto, o si no me hubiera ahogado. Y de posible que me grité, me chillé, siendo bebito. Pero no quiero pensar bien, porque yo también fui miembro de la Iglesia Católica. Viví por muchos años en ello. Pero siempre he buscado de muy niño, de muy jovencito, la verdad. Fui a muchas iglesias a buscar la verdad. En ninguna las hallé. Hasta la edad de 31 años, que pude recibir esta ordenanza completa. Muy bien, continúa diciéndonos el de Berna. El profeta José Smith explicó que el bautismo es una ordenanza santa preparatoria para recibir el Espíritu Santo. Es el conducto y la llave por medio de las cuales se puede administrar el Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo por la imposición de manos no se puede recibir por medio de ningún otro principio que no sea el principio de la rectitud. Entonces, ¿qué debemos ser? Dignos y rectos. La ordenanza de confirmar a un miembro nuevo de la iglesia y de conferir el don del Espíritu Santo es tanto sencilla como profunda. Recordó el Salvador Jesucristo, antes de iniciar su misión en la tierra, aproximadamente a la edad de 30 años, fue bautizado por Juan, quien a esa fecha tenía el poder para hacerlo, la autoridad, tenía el sacerdocio de Aarón, y por eso bautizaba.
¿Y qué pasó luego de ser bautizado? Vino el Espíritu Santo sobre el Salvador Jesucristo. Fue bautizado por fuego, por el Espíritu Santo. ¿Quién envió al Espíritu Santo sobre nuestro Señor y Salvador Jesucristo? El Padre envió al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dice, vino como señal en forma de paloma, pero vino sobre él. No que el Espíritu Santo sea una paloma, no. Es un simbolismo. Y vino sobre él. Entonces, los dignos poseedores del sacerdocio de Melquisedec colocan las manos sobre la cabeza de la persona y se dirigen a ella por su nombre. Después, por la autoridad del santo sacerdocio y en el nombre del Salvador, se confirma la persona miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y se pronuncia esta importante frase: recibe el Espíritu Santo. Es posible que la sencillez de esta ordenanza nos haga pasar por alto su importancia. Estas 4 palabras, recibe el Espíritu Santo, no son una declaración pasiva, más bien constituyen un mandato del sacerdocio, una amonestación autorizada para actuar y no para que simplemente se actúe sobre nosotros. El Espíritu Santo no entra en vigor en nuestra vida simplemente porque se colocan las manos sobre nuestra cabeza y se pronuncian esas 4 palabras importantes. Al recibir esta ordenanza, cada uno de nosotros acepta una sagrada y constante responsabilidad de desear, procurar, trabajar y vivir de tal manera que de verdad recibamos el Espíritu Santo y los dones espirituales que conlleva, que son transmitidos a través del Espíritu Santo. Entonces, esta ordenanza sagrada conlleva una responsabilidad importante por parte de nosotros. Dice, de desear el Espíritu Santo, procurar tener el Espíritu Santo con nosotros, trabajar por el Espíritu Santo y vivir de tal manera que de verdad recibamos el Espíritu Santo, que es un miembro de la Trinidad, es un Dios. Y a través de ese Dios, que es el Espíritu Santo, vendrán los dones espirituales que conlleva ello. Porque, ¿en qué se beneficia el hombre a quien se le confiere un don si no lo recibe? Nos dan el Espíritu Santo ahora que es nuestra responsabilidad recibir este don del Espíritu Santo. Es como un regalo. Con mucho amor nos están dando un regalo. Supongamos, un celular. Nos dan el celular con mucho amor. Puede ser algo valioso. Ahora queda de nosotros recibir este celular con agrado. Entonces yo lo recibo y ahora procuro darle el uso correcto. Puede que alguien diga, oh, no necesito el Espíritu Santo. Es que no lo veo, no lo siento.
entonces no procuro, no deseo, no trabajo en ello. O pueda decir también, este celular, ¿sabe qué? Ya pasó de moda, no me sirve, no está al alcance de mis amigos que tienen un iPhone último modelo. Y lo dejo, este celular que con tanto amor me dieron, y me olvido de él. Puede pasar, sí puede pasar con el don del Espíritu Santo que se nos ha dado a nosotros. Así que tenemos que trabajar en ello. Debemos desear, procurar tener al Espíritu Santo con nosotros y trabajar y vivir de tal manera que de verdad recibamos al Espíritu Santo con agrado. El Elder Bernard continúa diciendo, he aquí, ni se regocija con lo que le es dado, ni se regocija en aquel que le dio la dádiva, alguien que no lo reciba. Recibamos con buen agrado al Espíritu Santo y pongámonos en acción por vivir con ese don que el Señor nos ha dado, el Espíritu Santo. Y él hace una pregunta, el Bernard. ¿Qué debemos hacer a fin de que esta amonestación autorizada de procurar la compañía del tercer miembro de la Trinidad se convierta en una constante realidad? Permítanme sugerir que necesitamos 1. Desear sinceramente recibir el Espíritu Santo. 2. Invitar debidamente al Espíritu Santo a nuestra vida. Y 3. Obedecer fielmente los mandamientos de Dios. Sí, tenemos 3 sugerencias para poder vivir con la compañía del Espíritu Santo. Desear sinceramente. Veamos lo que significa. Debemos primeramente desear, anhelar y procurar la compañía del Espíritu Santo. Ustedes y yo podemos aprender una gran lección sobre los deseos justos de los fieles discípulos del Maestro que se describen en el libro de Mormón. Veamos, escuchemos. Y los 12 instruyeron a la multitud, y he aquí, hicieron que la multitud se arrodillase en el suelo y orase al Padre en el nombre de Jesús. Y oraron por lo que más deseaban, y su deseo era que les fuese dado el Espíritu Santo. ¿Qué viene a nuestra mente ahora con esta escritura? Y oraron por lo que más deseaban. Y su deseo era que les fuese dado el Espíritu Santo. Nos acordamos del mismo modo de orar fervientemente y constantemente por lo que más deseamos, aún el Espíritu Santo. ¿O nos distraímos por las preocupaciones del mundo y la rutina del diario vivir y pasamos por alto o incluso descuidamos este don que es el más valioso de todos los dones? ¿Qué es el más valioso de todos los dones? ¿Estamos distraídos? ¿Preocupados por los asuntos del mundo? ¿Por nuestro diario vivir? ¿Hemos descuidado este don que se nos ha dado? ¿Que es el más valioso de todos los dones? El recibir el Espíritu Santo empieza con nuestro sincero y constante deseo de tener su compañía
en nuestra vida. Empieza con nuestro sincero y constante deseo. ¿Qué haremos entonces a partir de hoy? Invitar debidamente. Veamos el significado de invitar debidamente al Espíritu Santo. Podemos recibir y reconocer más fácilmente el Espíritu del Señor si lo invitamos debidamente a nuestra vida. No podemos obligar, ejercer coerción o mandar al Espíritu Santo. Más bien, debemos invitarlo a nuestra vida con la misma bondad y ternura con la que Él nos trata. Invitarlo. Hermanos, creo que estamos acostumbrados a invitar a alguien y le tratamos con la mejor manera, con una diplomacia, con ternura, dando ejemplo. Tenemos una fiesta de cumpleaños de repente de alguien. Algunos hacen sus tarjetitas, pero algunos hacen la invitación personal. Con bastante humildad, le dicen que desean su participación a esta fiesta, a este cumpleaños, y lo hacen con tanto amor. Que la persona que quizá no quería asistir se siente felizmente invitada y viene. No podemos obligar, ejercer coerción o mandar al Espíritu Santo. Más bien, debemos invitarlo a nuestra vida con la misma bondad y ternura con la que Él nos trata. Nuestras invitaciones para tener la compañía del Espíritu Santo ocurren de muchas maneras. Veamos. Veamos. Al hacer convenios y cumplirlos, al orar sinceramente de manera personal y con la familia, al escudriñar diligentemente las Escrituras, al fortalecer las relaciones adecuadas con familiares y amigos, al procurar pensamientos, actos y palabras virtuosos, y al adorar en nuestros hogares, en el Santo Templo y en la iglesia. Esa es la forma de que podamos invitar para tener la compañía constante del Espíritu Santo. Por el contrario, al quebrantar convenios y compromisos o nuestra indiferencia hacia ellos, el no orar y estudiar las Escrituras y los pensamientos, actos y palabras inapropiados hacen que el Espíritu se aleje de nosotros o que no se evite totalmente. Recordemos que el Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad. Es un Dios. Que estuvo desde el principio con nuestro Padre Celestial. Esos actos y palabras inapropiadas hacen que el Espíritu se aleje de nosotros o que nos evite totalmente.
así como el rey Benjamín enseñó a su pueblo. Él dijo: y ahora bien, os digo, hermanos míos, que después de haber sabido y de haber sido instruidos en todas estas cosas, si transgredís y obráis contra lo que se ha hablado, de modo que os separéis del Espíritu del Señor, para que no tenga cabida en vosotros para guiaros por la senda de la sabiduría, a fin de que seáis bendecidos, prosperados y preservados. Si transgredimos, hermanos y hermanas, si obramos con mal, nos separamos del Espíritu Santo. Porque no podrá morar el Espíritu Santo con nosotros de esa forma. Y yo he sentido muchas veces cuando el Espíritu Santo se ha apartado de mi alma y me he sentido solo. Los problemas a veces ocurren en el hogar. Una discusión X. De pronto, sentí como el espíritu se me iba. Qué feo fue para mí. Me lloré por que viniera el Espíritu Santo. Aún me lloré ante lo que esto ocurrió con mi esposa, pidiéndole perdón y para que el Espíritu Santo viniera nuevamente a nosotros. A los pocos minutos vino. El Espíritu Santo me dio paz, tranquilidad. Nos calmamos. Y a veces eso sucede, hermanos y hermanas, en nuestros hogares. No todo es color de rosas. Pero podemos procurar tener al Espíritu Santo con nosotros. Inmediatamente cuando sintamos que el Espíritu se está alejando, pedir perdón, ayudarnos, buscar o huir de ese lugar, para que el Espíritu esté con nosotros. Alguien que está acostumbrado al Espíritu Santo, a tener al Espíritu Santo, puede comprender cuando el Espíritu se aleja. Queda un vacío. Queda solo y sin un horror. Pareciera que el enemigo está atento para ello, para meterse, para influir. Por eso, hermanos, debemos evitar todo tipo de contención. Huir de la contención junto con el Espíritu Santo, con el Señor. El Señor también nos dio el ejemplo. Él huía de esas cosas. Se separaba y lo dejaba hablando, blasfemando. Y se iba. Para regresar con el Espíritu y para hablar por el poder del Espíritu Santo. Para ayudar por el Espíritu Santo. Con lenguaje de paz, de ternura. Obedecer fielmente. El tercer consejo del Berna. El obedecer fielmente los mandamientos de Dios es esencial para recibir el Espíritu Santo. Si yo estoy transgrediéndole un mandamiento, hermanos, ¿qué nos dice? No podemos recibir el Espíritu Santo. Si hemos transgredido algún mandamiento, arrepintámonos del todo corazón. Repito esto para que quede grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones. El obedecer fielmente los mandamientos. Recuerden, hermanos, a veces pareciera que algunos santos dejamos de lado los 10 mandamientos
y hacemos de nosotros los mandamientos que recordamos. Nada más. Los 10 mandamientos no han sido abolidos. Es más, el Salvador Jesucristo nos dio otros mandamientos. Él dijo, yo no vine a abrogar las leyes, los mandamientos, porque Él mismo las dio, y sus mandamientos son eternos. La palabra de Dios es eterna. Los sacrificios sí fueron abolidos porque antes del Antiguo Testamento se hacían sacrificios de corderos, de becerros, de palomitas, como simbolismo, en preparación para la venida del Salvador Jesucristo a la tierra. Era un acto simbólico. Pero cuando Él vino, dejó otro tipo de sacrificio. Ordenanza, la ordenanza de la Santa Cena, reemplazado por ese sacrificio que se hacía antiguamente. Así que tenemos 10 mandamientos. Y a veces nos olvidamos de esos 10 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas es uno de los principales mandamientos. Dice sobre todas las cosas. Yo no puedo amar a otras cosas u objetos más que a Dios. Segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tercer mandamiento. Guardarás el día de reposo. Honrarás a tu padre y a tu madre. No mentirás, no robarás, no fornicarás, no cometerás adulterio. No desearás la mujer de tu prójimo. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Amarás a tu prójimo como yo os he amado, dijo el Salvador Jesucristo. O sea, nos elevó más el nivel de amar a nuestro prójimo. Porque Él sabía que lo interpretaban el amar a tu prójimo como a ti mismo. Y lo dijo los judíos, porque ellos aborrecían a los demás. Pero ahora nos dio, como dice, un nuevo mandamiento. Es superior al segundo mandamiento. Jesucristo amó a todos. Pero ese amar a todos no quiere decir que voy a hacer por amor a ellos, voy a hacer las cosas que ellos hacen. Eso no es amor. Entonces, volviendo al tema. El obedecer fielmente los mandamientos de Dios es esencial para recibir el Espíritu Santo. Se nos recuerda esta verdad cada semana al escuchar las oraciones sacramentales y al participar dignamente del pan y del agua. Al prometer que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo, a recordarle siempre y a guardar sus mandamientos. Se nos promete que siempre podremos tener su Espíritu con nosotros si hacemos todas esas cosas. Por lo tanto, todo lo que el Evangelio del Salvador nos enseña a hacer y a llegar a ser tiene como fin bendecirnos con la compañía del Espíritu Santo. El propósito es, entonces, la compañía del Espíritu Santo. Todas las ordenanzas que realizamos, todas las actividades que realizamos en la iglesia, los mandamientos y todo, ¿cuál es el fin? De bendecirnos con la compañía del Espíritu Santo. Consideremos las razones por las que oramos y estudiamos las Escrituras. Sí, anhelamos comunicarnos en oración con nuestro Padre Celestial en el nombre de su Hijo. Y sí,
deseamos obtener la luz y el conocimiento disponible en los libros canónicos, en la Biblia, el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios, pero tengan a bien recordar que estos hábitos santos son, ante todo, maneras por las que siempre recordamos a nuestro Padre Celestial y a su amado Hijo, y que son requisitos para tener la compañía constante del Espíritu Santo, quienes nos van a ayudar a recordar al Padre Celestial y a su amado Hijo las Escrituras, las palabras de los profetas. Son requisitos para tener la compañía constante del Espíritu Santo. Reflexionen en las razones por las que adoramos en la casa del Señor y en nuestras reuniones del día de reposo. Si prestamos servicio en el templo por nuestros familiares fallecidos y por nuestras familias y amigos en los barrios y en las ramas de donde residimos, y si disfrutamos de la recta jovialidad que encontramos entre nuestros hermanos y hermanas, pero ante todo nos reunimos en unidad para procurar las bendiciones y la instrucción del Espíritu Santo. A todo esto, a todas las reuniones que tenemos, sí, nos aconseja el elder Berna, ante todo, nos reunimos en unidad. ¿Para qué? Para procurar las bendiciones y la instrucción del Espíritu Santo. Cuando vayamos a renovar nuestros convenios a la capilla, entonces debo procurar las bendiciones y la instrucción que recibiré por el poder del Espíritu Santo, o por don del Espíritu Santo, que ya tengo el Espíritu, que ya tengo en mi vida. Para cualquier actividad, aún en nuestros hogares, al leer las Escrituras, al hacer nuestras oraciones, tanto individuales como familiares. El propósito es recibir las bendiciones y la instrucción del Espíritu Santo. Nos dice además, orar, estudiar, reunirse, adorar, servir y obedecer no son cosas aisladas e independientes de una larga lista de tareas que estén relacionadas con el Evangelio. Más bien, cada una de estas prácticas rectas es un importante elemento de una imperante búsqueda espiritual para cumplir el mandato de recibir el Espíritu Santo. El motivo de estudiar las Escrituras para recibir el Espíritu Santo, el motivo de orar, de adorar, de servir, de obedecer, es para recibir el Espíritu Santo. Los mandamientos de Dios que obedecemos y el inspirado consejo de los líderes de la iglesia que seguimos se centran principalmente en obtener la compañía del Espíritu Santo. Básicamente, todas las enseñanzas y actividades del Evangelio se centran en venir a Cristo al recibir el Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso hay la importancia de realizar todas estas cosas, de servir, de participar de las actividades de la iglesia. Son elementos importantes para recibir el Espíritu Santo en nuestra vida. Ustedes y yo debemos esforzarnos por ser como los jóvenes guerreros que se describen en el Libro de Mormón, quienes procuraron cumplir con exactitud toda orden y les fue hecho según su fe. Que podamos ser como los jóvenes guerreros de Érama, que procuraron cumplir con exactitud toda orden
que viene de Dios, el Padre Celestial, de nuestro Salvador Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Sí, y le fue hecho según su fe. Ello ayudará a aumentar nuestra fe en Jesucristo. Y por lo tanto, tendremos el Espíritu Santo con nosotros. Y viviremos por el Espíritu. De tal forma que el Espíritu Santo se comunicará con el Espíritu nuestro, y todas las cosas de lo carnal quedarán abajo, y el Espíritu gobernará sobre nuestra carne, sobre nuestra mente, sobre todo las cosas. Porque aún tenemos una mente carnal. Pero si damos paso al Espíritu Santo para que gobierne sobre nuestras vidas, y el Espíritu se comunicará con el Espíritu Santo, nuestro espíritu, entonces la mente carnal irá desapareciendo poco a poco. Sí, las tentaciones no tendrán cabida porque el Espíritu Santo hará que esas flechas encendidas del enemigo reboten. Y son diligentes en acordarse del Señor su Dios de día en día, así se esfuerzan por obedecer sus estatutos y sus juicios y sus mandamientos continuamente. Tendrán el Espíritu Santo. Testimonio. El de Bernard finaliza con su testimonio. Que conmigo también este testimonio, que refuerza el mío y refuerza el suyo. El Señor ha declarado que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la única Iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra. Esta Iglesia restaurada es verdadera porque es la Iglesia del Salvador. Él es el camino y la verdad y la vida. Y es una iglesia viviente debido a las obras y los dones del Espíritu Santo. Cuán bendecidos somos por vivir en una época en la que el sacerdocio está sobre la tierra y podemos recibir el Espíritu Santo. Varios años después de que el profeta José Smith fue martirizado, se apareció al presidente Brigham Young y compartió este eterno consejo. José Smith se le apareció a Brigham Young y le dijo, y le dio este consejo: diga a la gente que sea humilde y fiel, y se asegure de conservar el Espíritu del Señor, el cual le guiará con rectitud. Que tengan cuidado y no se alejen de la voz apacible. Esa les enseñará lo que deben hacer y a dónde ir. Les proveerá los frutos del reino. Diga a los hermanos que tengan el corazón dispuesto al convencimiento a fin de que cuando el Espíritu Santo llegue a ellos, su corazón esté listo para recibirlo. Pueden discernir el Espíritu del Señor de cualquier otro espíritu, pues Él susurra paz y gozo a su alma, y les quitará del corazón toda malicia, odio, envidia, contiendas y maldad. Y todo su deseo será para hacer el bien, fomentar la rectitud y edificar el reino de Dios. Diga a los hermanos que si siguen al Espíritu del Señor, les irá bien.
les irá bien. Ruego que deseemos sinceramente y que invitemos debidamente al Espíritu Santo a nuestra vida diaria. Ruego también que cada uno de nosotros obedezca fielmente los mandamientos de Dios y que de verdad recibamos el Espíritu Santo. Prometo, nos dice el de verdad, como apóstol del Señor Jesucristo, como el ungido del Señor. Prometo que las bendiciones que el profeta José Smith le describió a Brigham Young son pertinentes y que las puede lograr toda persona que escuche o lea este mensaje. Doy testimonio de la realidad viviente del Padre y del Hijo. Testifico que el Espíritu Santo es un revelador, un consolador y el maestro óptimo de quien debemos aprender. Y testifico que las bendiciones y los dones del Espíritu están en funcionamiento en la Iglesia de Jesucristo restaurada, verdadera y viviente en estos últimos días. De ello testifico en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Hasta aquí ha sido el mensaje de Recibe el Espíritu Santo del Elder Bernard. ¿Qué nos enseñó el Elder Bernard? Resumiendo todo el mensaje. Nos enseñó estas 4 palabras. Recibe el Espíritu Santo. No son una declaración pasiva. Más bien, constituye un mandato del sacerdocio, una amonestación autorizada para actuar y no para que simplemente se actúe sobre nosotros. Que podamos recordar esas palabras cuando impusieron las manos sobre nosotros y los sacerdotes autorizados para ello, poseedores del sacerdocio de Melquisedec, nos dijeron: recibe el Espíritu Santo. Que podamos recibir el Espíritu Santo con amor. Y que podamos ser dignos de recibir el Espíritu Santo y tenerlo constantemente en nuestras vidas, guardando los mandamientos que Dios nos ha dado. Nuestro Padre Celestial vive y nos ama. Jesús es el Cristo, el Salvador y Redentor del mundo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la Iglesia del Salvador Jesucristo viviente. También testifico que el Libro de Mormón es otro testamento de nuestro Señor Jesucristo. Y sé que si conservamos con nosotros el Espíritu Santo en nuestras vidas, obtendremos la vida eterna, porque Él lo sellará y dará testimonio de nosotros en el último día.
Sé de estas cosas y lo comparto con mucho amor. En el nombre santo y sagrado de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Solo recordarles, hermanos y hermanas, que el Señor vino y viene pronto y debemos estar preparados. Vamos a proseguir hablando acerca del Espíritu Santo, hermanos y hermanas. Es necesario comprender y entenderlo para sentir el Espíritu Santo. Necesitamos aprender y el día de hoy hemos aprendido bastante. Y el Espíritu Santo nos ha instruido mucho hoy. He aprendido mucho hoy con ustedes, hermanos y hermanas. Nos vemos. Que el Señor les bendiga. Paz. Shalom, hermanos. Shalom, hermanas. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.